Dios deja claro en su palabra que este es su universo y que Él ha trazado el plan de salvación que está de acuerdo con su naturaleza santa y conforme a su voluntad. Dios dice en su palabra: usted es un pecador y yo quiero salvarle porque le amo. Estimado radio oyente, aquí está la salvación. ¿Lo toma o lo deja? A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón le infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. La Segunda Iglesia Metodista Independiente saluda cordialmente a nuestros amables auditores del programa En Espíritu y en Verdad, donde comunicaremos temas muy importantes sobre las Sagradas Escrituras. Hoy participa de la lectura bíblica el hermano Patricio Gallego y de los motivos de oración las hermanas Betsabé Lobato y Patricia González. El mensaje de la palabra de Dios será compartido por el diácono Walter Hermosilla. Les invito pues a escuchar a continuación. Mi nombre es Patricia González Araya, miembro de la Segunda Iglesia Metodista Independiente de Santiago de Chile. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseándoles todo tipo de bendiciones a cada uno de nuestros hermanos y auditores que escuchan este programa radial en espíritu y en verdad. En esta oportunidad nos dirigiremos a nuestro Padre Celestial en gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros en este tiempo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te alabamos, Dios eterno, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos por tu inmenso amor que demostraste hacia nosotros al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre
para limpiarnos de todo pecado y tener acceso a la vida eterna en los cielos. Expresamos nuestra gratitud por la vida, por la salud y por tu continuo cuidado y provisión que tú tienes para cada uno de tus hijos, por tus promesas fieles y verdaderas escritas en tu santa palabra. Finalmente, te agradecemos por este programa radial que permite que muchas almas que no te conocen puedan escuchar el mensaje de salvación por medio de la predicación del Evangelio. En el nombre de Jesucristo. Amén. La grata nueva dice, como Dios nos da perdón por los méritos de Cristo en su gran expiación. La víctima fue Él y las culpas Él llevó. Satisfizo la justicia y a su pueblo redimió. Escuchad, escuchad el mensaje de perdón. Aceptad, aceptad. Epístola a los Romanos, capítulo 3, versículos 10 al 18. Así dice su palabra. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron. A una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, me presento humillada ante tu presencia en esta hora, reconociendo la santidad de tu nombre, entregando toda la gloria y honra, siendo agradecida por todas las bendiciones recibidas de tu parte. Entrego ante tu altar en forma especial a todos aquellos que aún no han escuchado de tu nombre y de ese plan maravilloso que ha cumplido tu Hijo amado Jesucristo aquí en la tierra. Guía mis palabras, mis actitudes para ser agradable ante tu presencia y poder llegar mediante la obra y dirección de tu Espíritu con sabiduría a mis seres queridos, amigos y compañeros, y a todos aquellos que no son salvos, con paciencia y con amor, y puedan salir de ese estado pecaminoso en el que se encuentran por la obra del Espíritu Santo. Ayúdame a saber cuándo hablar y cuándo detenerme y escuchar, y que pueda estar siempre preparada para compartir mi fe cuando me lo pidan o cuando tú me lo demandes, sin perder nunca la oportunidad de plantar y regar la palabra de verdad, porque tu palabra y voluntad es que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Así también te ruego por cada hijo tuyo que compone tu cuerpo, la amada Iglesia, para que vivan esperando en santidad tu venida y obrando conforme a tu voluntad y propósito, aferrados día a día a tus promesas, estando siempre apercibidos, incluso en estos tiempos malos de aflicción, y podamos reconocer tu palabra que nos has dejado para siempre en nuestras vidas. Ayúdanos en estos tiempos, oh Señor y Dios. Nosotros esperamos en ti y anhelamos tu paz, esa paz que disfrutaremos cuando tú nos lleves a tu hogar, preparado para cada uno de tus hijos, en tu hogar celestial, donde nos encontraremos con nuestro amado Redentor Jesucristo. Quédate con nosotros y con nuestra nación. Te lo pido y te lo ruego, sin merecer nada, sino esperando tu bendita voluntad, por los méritos benditos y suficientes de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Saludo a todos los radio oyentes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y los invito a escuchar la lectura de la palabra de Dios, la cual la encontramos en el libro de Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12 y 23. Dice su palabra: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros sabemos que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Como se lee en Jeremías 17:9. Y del engaño del corazón nacen ideas humanas erradas, como que el hombre se encuentre justo en su actuar, o la creencia errada de que todos vamos al cielo. Se escucha muy bonito desde cualquier punto de vista, pero esto es un engaño satánico. Estos pensamientos o creencias humanas es totalmente contraria a la escritura bíblica revelada por Dios. El apóstol Pablo nos muestra en Romanos capítulo 3, del versículo 10 al 12, que la humanidad está con una acusación de culpabilidad y en una condición perdida ante la presencia de Dios y su voluntad. En esta condición caen hombres, mujeres, jóvenes, niños, ricos y pobres, indiferentemente de su condición, raza o creencia. Nuestra realidad hoy es que estamos espiritualmente enfermos y cerca de la muerte espiritual y la condenación eterna. Dios revela a una humanidad en su estado caído y culpable ante los ojos de Dios por el pecado. Vemos en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Como consecuencia, no hay quien haga lo bueno. Esta es la primera acusación que Dios pronuncia en su palabra en relación a la humanidad. La Escritura revela que no existe ningún hombre justo por sus propios méritos o que haga lo bueno. Jeremías 10:23 leemos: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. La Escritura explica que el ser humano no tiene capacidad de gobernarse a sí mismo, menos aún el de conducir a su semejante, por causa de su vida corrupta y pecaminosa. Ahora, el significado bíblico de justo es diferente porque tiene varios vínculos o nexos con los que se relaciona. De forma principal se usa en un sentido moral para indicar que se actúa bajo justicia y razón. También es un término muy empleado en la sociedad para referirse a personas que obran bien y sin abuso. En cuanto al ámbito superior o divino, el único que tiene en su naturaleza ser justo es Dios, y con ella juzgará a todos los hombres. Desde su imparcialidad, nuestro Señor aplicará su justicia discerniendo entre el bien y el mal por lo hecho por el hombre. En segundo sentido es ver la justicia de Dios como parte de una acción moral sobre la cual Él debe actuar. Esto significa que debemos vivir bajo la voluntad de nuestro Dios y Señor, creador de todo y sujeto a sus leyes, mandamientos y estatutos. Debemos estar en buena relación con Dios, vivir conforme a su voluntad. Si usted va a estar bien con Dios, debe tener claro que hay una diferencia entre estar bien con Dios y estar bien con las otras personas. Mientras vivamos, podemos tener diferencias con alguien. Quizás él tenga la razón o la tengamos nosotros. Y deseemos o no, debemos llegar a algún acuerdo o solución con nuestro prójimo. Pero muy diferente es si usted quiere estar en buena relación con Dios. La única forma de hacerlo es en obediencia a sus mandamientos, normas y estatutos de Dios. Una verdad indiscutible es que el hombre no es justo por su propio mérito, sino por los méritos de Cristo, su Salvador. Ahora, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios puede declarar justo a un hombre que por naturaleza carnal no lo es. Y esto solo se logra por la fe en Cristo Jesús como su Salvador. Entonces usted es declarado justo, pero solo por los méritos de Cristo Jesús. El versículo 11 de Romanos vemos la denuncia que dice: no hay quien entienda. Y el motivo de por qué no pueden entender y someterse a la voluntad de Dios es porque no conocen la palabra de Dios. No hay nadie que actúe según la voluntad y palabra de Dios.
No hay conocimiento de sus leyes y mandamientos expresadas en la Biblia. Las personas que debieran ser conforme a la voluntad de Dios debían ser muchos, pero no lo son. La palabra de Dios nos dice en el versículo 11, además, no hay quien busque a Dios. En la revelación bíblica dice que los cristianos no son personas que encontraron a Dios. Su palabra nos aclara que somos personas encontradas por Él, por nuestro Dios. Dios no está tratando de esconderse del hombre. Dios se ha revelado al hombre. Él está en un lugar claro y visible, diciéndole al hombre que es un pecador y ofreciéndole la salvación. El problema es que no hay quien esté buscando a Dios de corazón. Dios es el que abre nuestros corazones para que recibamos el Evangelio. Hechos 16:14. Dios es el que nos concede el creer, como leemos en Filipenses 1:29. Porque a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Dios es quien otorga el arrepentimiento, 2 Timoteo 2:24. Dios es quien nos llamó para que creyéramos, Romanos 8:30. Dios es quien nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente, Efesios 2:1. Hoy muchos están en el camino equivocado. En vez de acercarse a Dios, se están apartando cada vez más del camino de salvación establecido por Dios. El apóstol Pablo escribe en Hechos 17:30, empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. ¿Cuánta cantidad de religiones hay que dan a entender en forma engañosa que el hombre está buscando a Dios? Pero esto no es cierto. Esto no es lo que la Biblia enseña. El hombre no ha encontrado nada acerca de Dios, porque sigue actuando conforme su propia creencia, interpretación y voluntad personal, y no conforme la voluntad de Dios. Hay otra acusación en el versículo 12 que dice, todos se apartaron, todos dejaron el camino que sabían era el correcto. Usted y yo sabemos que no estamos haciendo lo que agrada a Dios. Peor aún, diríamos que no lo va a hacer, aunque sabe de qué se trata este camino. Usted se ha apartado, así como toda la humanidad se ha desviado a hacer lo malo. Además, el versículo 12 agrega, a una fueron hechos inútiles. La palabra aquí utilizada como inútiles se traduce que no sirve. Se ha echado a perder, se ha descompuesto. Como la carne y la fruta guardada a la intemperie se descompone y pudre, así es la humanidad hoy, como un montón de carne putrefacta, descompuesta, podrida y corrupta. Dios, el juez de toda la tierra, está advirtiendo mediante su palabra al hombre de pecado. Se han hecho inútiles. La otra acusación está en la última parte del versículo 12 que dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. La humanidad camina en dirección opuesta a la trazada por Dios. No hay ninguno que pueda ayudar a los otros. El Señor Jesucristo le dijo a los líderes religiosos de su tiempo en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 14, dejadlo. Son ciegos, guías de ciego, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Queda demostrado que toda la humanidad está bajo el dominio del pecado para hacer lo malo. Esto es mencionado en las Escrituras que describen el estado corrupto y depravado y negligente de todos los hombres por causa del pecado. Romanos 8, versículos 7 y 8 leemos, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 1 Corintios 2:14 leemos, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Estos versículos muestran por qué el pecador siempre posee una mente y un corazón desobediente y rebelde a la voluntad de Dios. Toda la humanidad fue contaminada por el pecado de Adán y Eva, y por ende estamos destituidos de la gloria de Dios. Leemos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es aquí donde la Biblia lo explica de la siguiente manera, en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos.
Ciertamente, apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su caridad, o sea, su amor, para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también lo menciona el versículo universal de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se enseña quiénes tienen el derecho a la vida eterna, y son solo aquellos que se han arrepentido de sus pecados y que han puesto su fe en Jesús como Señor y Salvador, y le han aceptado como su Salvador personal. Ellos serán salvos, y tienen el derecho de ser hijos de Dios y el derecho a la vida eterna. Dice la Biblia en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. La Biblia establece y aclara que hay una diferencia entre el pecador y los que han recibido a Jesús y se han arrepentido de sus pecados, ya que este arrepentimiento los convierte en hijos de Dios. Por tanto, Dios nos adopta y nos acoge como sus hijos y por lo tanto ya no hay condenación eterna en el infierno. Algunos pueden dudar esto y responder, ¿cómo usted se atreve o puede acusarme que soy pecador? Yo no le hago daño a nadie, llevo una vida tranquila, no le causo problema a nadie. ¿De qué pecado me acusa? La verdad es que el pecado involucra más que hacer daño o mal al prójimo o causar problemas. Y sin duda, el tratar de evitarlo es elogiable. Pero la palabra pecado tiene una aplicación más amplia. Pablo lo explica claramente y lo asocia en relación total con nuestra relación de obediencia a Dios el Creador. Su palabra dice que el pecado es cualquier acción, sentimiento, pensamiento, palabra que vaya en contra de las normas y leyes de Dios. Primera de Juan 3:4 leemos, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley, en este caso, la ley de Dios. La Biblia dice que pecar es hacer algo malo o injusto a los ojos de Dios, o no hacer lo que es correcto. Santiago 4:17 leemos, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por lo tanto, el pecado es la desobediencia a la perfecta voluntad de Dios ordenada o establecida por Él en sus mandamientos en la Biblia. Solo Dios es el dueño de su creación, del mundo, el universo y el hombre creado. Por lo tanto, solo Él puede decirnos con autoridad lo que Él considera pecado. Y esto Él lo ha hecho en su palabra, la Biblia. Ahora, ¿cómo podemos hacer para alcanzar su perdón? Como Dios es el creador, tiene el derecho de establecer normas para la humanidad. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Y por esto nosotros debemos rendirle cuenta por nuestros actos. Romanos 14:12 leemos, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. La Biblia nos anima a no restarle importancia a ningún pecado, pues eso podría llevarnos a cometer otros más graves. Mateo 5:27 y 28 leemos, oíste que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Se da cuenta que aún es mayor porque hasta los pensamientos están fuera de la ley de Dios. La Biblia no justifica los pecados, menos el hecho de pasar por alto deliberadamente las normas de Dios. Leemos en Números 15, 30 y 31, dice, mas la persona que hiciere algo con altiva mano, así el natural como el extranjero, a Jehová injurió, y la tal persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y dio por nulo su mandamiento, enteramente será cortada la tal persona, su iniquidad será sobre ella. La Biblia también indica que la persona que peca a propósito tiene un corazón malo, Jeremías 16:12. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. La Biblia hace una clara distinción también entre pecar una sola vez y cometer el mismo pecado repetidamente. Primera de Juan capítulo 3 versículos 4 y 8 leemos, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley.
y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como Él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dios condena a quienes deciden seguir pecando aún después de aprender lo que es correcto. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27 leemos: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Las personas que han cometido pecados graves quizás se sientan agobiadas por sus errores. Vemos el ejemplo del rey David cuando escribió en el Salmo 38:4: porque mis iniquidades han pasado mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Sin embargo, la Biblia da esta esperanza: arrepiéntense, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes y de cada uno de nosotros. Pero esto requiere que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Isaías 55:7 leemos: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Además, Juan 17:3 dice: esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, el Salvador, al cual has enviado. ¿Cómo podemos alcanzar la vida eterna? Conociendo la voluntad del único Dios verdadero, y a quien Él ha enviado, a Jesucristo, su amado Hijo, para nuestra salvación. La salvación que Dios entrega es algo que tomamos o dejamos. Dios no está obligando a nadie a aceptar la salvación. Usted no tiene que ser salvo si no quiere. Usted la puede rechazar. Dios deja claro en su palabra así que este es su universo y que Él ha trazado el plan de salvación que está de acuerdo con su naturaleza santa y conforme a su voluntad. Dios dice en su palabra: usted es un pecador y yo quiero salvarle porque le amo. Estimado radio oyente, aquí está la salvación. ¿Lo toma o lo deja? Entonces, el estar bien significa estar en una buena relación con Dios, aceptando su salvación, su voluntad y su plan perfecto. Ahora sabemos, conforme a la palabra de Dios, que el hombre no es dueño de su camino. El hombre no puede resolver sus problemas a pesar de todos los esfuerzos que haga. El hombre hoy desea paz, prosperidad, felicidad, pero no alcanza lo que desea. Y ha fracasado debido al pecado existente en la humanidad. Hoy es tiempo de buscar a Dios para nuestra salvación eterna. Le invito a orar. Dios y Padre Celestial, Creador y Dueño de todo, hoy vengo humillado a tu presencia a pedir tu perdón por todos mis pecados, por la obra redentora de tu Hijo Jesucristo. Creo en Él y lo acepto como mi único y suficiente Salvador. Te suplico misericordia y compasión. Hoy vengo arrepentido ante ti, suplicando tu ayuda para poner en orden mi vida, pero conforme a tu voluntad. Concédeme tu perdón, ayúdame a tener fe, guía mi vida, porque te ruego todas estas cosas en el nombre santo y precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estimados hermanos, que Dios les bendiga conforme su voluntad. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.